Hola creativos, bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta ocasión os voy a enseñar a hacer estos cuernos de aquí de forma asequible y bien fácil. Así que sin perder más tiempo, vamos con el tutorial. Formamos la base con alambre y revestimos con papel de aluminio. Y aplastamos bien hasta tener la forma similar al cuerno. Después toca revestirlo con cinta carrocero, o también llamada cinta de pintor. Esto sirve para fortalecer y además tener una base a la cual se vaya a agarrar bien la pasta flexible que vamos a colocar a continuación. Enrollo el sobrante del alambre de los cuernos a una diadema y lo voy a asegurar bien con pegamento y cinta. Ya más al final lo cambiaré por una diadema más fuerte y ancha. Ahora voy a usar esta pasta flexible para revestir los cuernos, y esta es sin duda la parte en la cual hay que echar más paciencia, ya que vamos a tardar en conseguir tener esto lo más liso posible. Dejamos secar unos días y lijamos con lija fina para madera. Aquí lo importante es no hacer mucha fuerza y ir desgastando de poco a poco, siempre teniendo en cuenta el grosor que le habéis dado con la pasta flexible. Después de lijar, toca limpiar con un paño húmedo para quitar todos los residuos. Y entonces pasamos a la pintura. Yo, para tener una base blanca, voy a usar esta pintura acrílica, sin disolver en agua. Y cuando esa base blanca esté seca, voy a pintar los bordes con un azul suave y difuminamos para hacer un degradado. Y así lo tendríamos, es súper sencillo. Eso sí, si queréis que os traiga un vídeo haciendo otros cuernos, pero en goma eva, como a modo puzzle, que sería una forma más profesional, pero también un poquito más cara, decídmelo abajo en los comentarios y os lo preparo. Y sin más que decir, os deseo un feliz carnaval. Y bueno, mis creativos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero de verdad que os haya gustado, os haya aportado. Igual que se han hecho estos cuernos, se pueden hacer una gran variedad muy diferente. Y lo bueno que tiene esto es que no pesa nada, entonces es muy cómodo. Y bueno, también se puede hacer un poquito más pequeño porque realmente cuesta que quepa en plano. Y bueno, espero que también os haya gustado este maquillaje. Si no os queréis perder los siguientes vídeos, suscribiros ahí abajo y dejad un comentario para apoyar el trabajo. Y que la creatividad esté siempre de vuestra parte. Hasta el infinito y más allá. Pero bueno, ya me voy a callar, que se me está yendo por las ramas. Nunca mejor dicho.